Bueno, vamos a empezar con el video de hoy a una serie de clases en las cuales vamos a ir hablando acerca de la filosofía y como siempre conviene arrancar por el comienzo, lo que vamos a hacer es hoy introducirnos y tratar de explicar de qué hablamos cuando hablamos de filosofía. Es decir, vamos a intentar hacer una introducción a la filosofía. Va a ser un video breve porque la idea es que ustedes, los alumnos, puedan en este video tener como una gran síntesis de lo que fuimos viendo a lo largo de las clases, en las últimas clases que hemos desarrollado, que hemos trabajado este tema. En cuanto a la filosofía, tenemos que decir, como ustedes bien ya saben, que es una palabra de origen griego, que etimológicamente viene del griego y que es un compuesto de dos palabras, el verbo fileo y el sustantivo o adjetivo, según cómo se lo utilice, sophos. Fileo es un verbo que significa amor, pero no cualquier tipo de amor. Como bien dice acá, fileo es un tipo de amor que está más ligado hacia el amor de amistad. Los griegos, cuando hablaban del amor, lo hacían utilizando distintas palabras. Para hablar acerca del amor de una pareja, del amor sexual, utilizaban el verbo eros, la palabra eros, de donde viene nuestra palabra erotismo o erótico, que de alguna manera denota esa misma significación. Cuando hablaban de un amor más puro, cuando hablaban de un amor, por ejemplo, de los padres a los hijos o de los dioses a los hombres, un amor desinteresado, un amor que no buscaba sacar algún provecho, utilizaban la palabra agapé. En el caso de la amistad, tenían un vocablo específico que, como les dije recién, era el verbo fileo. El verbo fileo hacía referencia exactamente al amor de amistad. Pero esta es como la primera de las palabras que nos da una idea de lo que es la filosofía. En segundo término tenemos a sophos. Sophos en griego significa sabiduría. Y sabiduría acá tiene unos matices muy interesantes para poder profundizarlos, para poder ir tratando de entender de qué hablamos cuando hablamos de filosofía. Sophos está ligado a nuestra palabra sabiduría, está ligado a lo que nosotros decimos hoy en día cuando hablamos de alguien sabio, de alguien que tiene sabiduría, pero también está ligado a una palabra que aparentemente no tendría nada que ver, que es la palabra sabor. Cuando hablamos de saborear algo, cuando hablamos de que yo le encuentro sabor a esta comida o me sabe rico el pollo con papas fritas que me comí ayer, está ligado también a esto de la sabiduría que usaban los griegos. Porque sabiduría acá, como podría parecer, no es una palabra que hace referencia solamente a conocer cosas. Un sabio no es una persona que conoce mucho solamente. Puede conocer mucho, pero eso no lo hace sabio. Hay muchas personas que conocen muchísimo, pero que no por eso son sabios. Tampoco es una persona que tiene muchísima experiencia sobre la vida o sobre las cosas. El sabio puede tener experiencias, pero eso no es lo que lo hace sabio. El sabio es la persona que logra encontrarle el sabor, el gusto a lo que conoce, a las experiencias, a su propia vida. Le encontró ese gustito al conocer y en ese gusto se queda, lo contempla, lo observa y le saca provecho. Y trata de alguna manera de hacerlo universal. Es decir, esto que yo viví, esto que contemplé, esto que conozco, le puede servir a toda la humanidad de alguna forma u otra. Y esto realmente me gusta. Todos hemos tenido en alguna clase o teniendo alguna conversación esa sensación de decir, lo que me está diciendo de esta persona está muy bueno. Es verdad y es cierto. Y incluso se genera hasta una sensación física cuando uno conoce algo nuevo o le dicen algo que descubre como novedoso, como cierto y como real. Bueno, esa sensación que todos hemos tenido la experiencia de vivirla, de vivenciarla,
es como la estrella que va siguiendo el filósofo. El filósofo es un enamorado del gusto por conocer, de desgustar las experiencias y el conocimiento. Sin embargo, y se lo tengo que decir, aunque ustedes ya lo saben muy bien, la filosofía está relacionada con un conocimiento, está relacionada con un saber, pero es un conocimiento, un saber absolutamente inútil. Sí, señores, la filosofía no sirve para nada, no sirve para nada. Y ustedes me podrán decir con justa razón, ¿y entonces para qué la tenemos que estudiar? ¿Por qué tenemos que dedicar horas de nuestra fugaz adolescencia a leer libros de filosofía y a escuchar a un pesado profesor que nos habla de Sócrates, Platón, Aristóteles y otros? Bueno, básicamente porque la filosofía no es un útil, no es un saber utilitario. Es decir, ustedes en esta materia no van a aprender a hacer una mesa, ni a construir un auto, ni a poner cañerías. Pero tal vez lo que sí pueden aprender en esta materia es a ser felices. ¿Y en qué sentido les digo esto? Los saberes útiles, que son muy buenos y necesarios porque de alguna manera nos organizan la vida y nos ayudan a vivir mejor, tienen como características que justamente sirven para algo. No son fines en sí mismos, sino que me ayudan a conocer cosas para hacer otras. En cambio, la filosofía es como un valor en sí mismo. En sí misma ella es valiosa, porque la filosofía nos lleva a una actitud de vida que nos liga a un pararnos y contemplar. Uno puede vivir la vida tranquilamente y simplemente viviéndola, dejándose llevar por la cotidianeidad, por la corriente de la misma vida, de la sociedad, de la cultura, de mis amigos, de mi familia que viven como yo, y todos vamos juntos transitando un mismo camino. Y así se nos puede pasar la vida sin darnos cuenta y sin ponernos a pensar lo que la filosofía nos dice. La filosofía es como que de alguna manera nos para, nos mira a los ojos y nos dice: pará, la vida es esta vida, es la única que tenés y la tenés que de alguna manera dirigir vos, tenés que darte cuenta que estás viviendo. Seguramente ustedes tienen mascotas. Muchas de esas mascotas, por no decir todas, en realidad todas, no tienen conciencia de su propia existencia. Es decir, no tienen la capacidad que tienen ustedes en este momento de decir: pará, estoy viviendo, en este momento me doy cuenta de que estoy vivo. Sus mascotas lamentablemente no lo pueden hacer, ¿sí? Lo cual no les quita ni les suma nada, es su naturaleza, son así. Ustedes sí lo pueden hacer. Ustedes pueden darse cuenta de que viven. La filosofía nos llama de alguna manera a eso, a parar y a contemplar, y a darnos cuenta de que podemos de alguna manera dirigir nuestra propia vida. Ahora bien, la filosofía también se la ha definido como un pensamiento segundo, y tiene que ver con esto que estaba hablando recién. El pensamiento primero es el que todos tenemos la experiencia de hacer cotidianamente. Uno piensa, uno vive y va haciendo distintas cosas. Bueno, el filósofo tiene un pensamiento reflexivo, es decir, es aquella persona que, sin dejar de vivir, sino viviendo y pensando como lo hacemos todos, luego, una vez que ha vivido, se para y reflexiona sobre eso que ha vivido, sobre eso que ha pensado. Por eso el símbolo de la filosofía es el búho, el famoso búho de Minerva, de los cuales ya hablaban los griegos. Y es el búho porque el búho tiene la capacidad o la característica más bien, de ser un animal casi completamente nocturno. De noche, cuando todos duermen, el búho está despierto con sus grandes ojos observando en la oscuridad. Y además tiene la capacidad de ver muy bien en la oscuridad. Bueno, el filósofo tiene la capacidad de ver en la oscuridad de la cotidianeidad, en la oscuridad del fluir de los acontecimientos. Es el que puede pararse y darse cuenta qué es lo que permanece cuando todo cambia. De hecho, vamos a ver, cuando estudiemos más adelante a algunos otros autores, que una de las grandes preguntas de la filosofía es justamente cuál es la relación entre la permanencia y el cambio. ¿Qué permanece cuando parece que todo está cambiando?
Vamos a ver también, como en esta introducción, que la filosofía tiene como tres grandes características propias. Estas características yo las ligo a tres grandes autores, los tres primeros autores que vamos a ver. La primera, que la filosofía necesita de ustedes, necesita del que se dedica a ella, una actitud cuestionadora, ¿sí? La filosofía es un arte de la pregunta, es el no permitir dar nada por supuesto, sino el ir a cuestionar y a preguntar acerca de todo. De hecho, sabemos que siempre se ha ligado a la filosofía con la edad de los por qué, esa edad de los niños que va entre los 4 hasta los 8 años, ¿sí? Si ustedes tienen 17, 18 y siguen en esa edad, plantéense que tal vez tienen una vocación filosófica, lo cual puede ser muy interesante. Pero bueno, esa edad de los por qué tiene mucho que ver con el pensamiento filosófico. Básicamente porque el niño nada le es obvio, todo se lo cuestiona, todo lo pregunta. Todo lo quiere saber y pregunta por qué de todo lo que le aparece delante de su vista. Esta actitud cuestionadora fue llevada adelante o tiene como arquetipo de alguna manera al gran filósofo griego Aristóteles, ¿sí? Aristóteles fue un personaje que es como la gran síntesis de la filosofía griega y con sus conocimientos logró abarcar grandes áreas del saber. Desde la anatomía, la biología, pasando por las matemáticas y hasta las mismas metafísicas. La pregunta por el porqué en Aristóteles, por el porqué de las cosas, era constante y lo llevó a hechos muy llamativos. Aristóteles ya en su vejez llegó a tener hasta un zoológico en la casa para estudiar la conducta de los animales y cuando se moría abrirlos, disecarlos, estudiarlos y ver cómo funcionaban los órganos. Desde esas cuestiones bien biológicas, materiales, hasta su libro acerca del alma o su metafísica, Aristóteles ha abarcado una gran gama de conocimientos y nos ha legado todo un proyecto de pensamiento que como seres humanos tenemos que tener el valor de asumir y continuar. La segunda actitud de la filosofía es la valentía. Un filósofo o alguien que se quiere dedicar a estudiar filosofía tiene que ser valiente. ¿Por qué? Porque cuando uno se cuestiona acerca de las cosas, cuando uno se cuestiona acerca de lo obvio, tiene que estar preparado para las respuestas, ¿sí? Porque, como les decía hoy, uno puede dejarse vivir y dejarse guiar por su propia vida sin ponerse a pensar y a reflexionar. Y tal vez esa actitud es muy fácil, porque simplemente vivo, ¿sí? Vivo mi cotidianeidad, vivo mi día a día sin de alguna manera cuestionarme nada y puedo así vivir toda la vida. Pero la actitud filosófica nos presenta un cuestionamiento sobre todo y eso nos lleva realmente a que encontremos respuestas a veces muy difíciles. ¿Por qué? Porque cuando yo me cuestiono, por ejemplo, qué quiero hacer con mi vida, puedo darme cuenta de que yo quiero que mi vida vaya hacia allá. Pero veo también que mis amigos, la sociedad, la cultura en la que vivo va hacia el otro lado totalmente opuesto. Entonces eso me lleva a asumir toda una posición vital. Y la filosofía implica siempre una asunción, un asumir un pensamiento profundo y una actitud de vida. No existe en la filosofía la neutralidad. No puedo ser neutro cuando me pongo a hacer filosofía. Tengo que asumir una postura. Y a veces hace falta ser muy valiente para hacer eso. Si no, preguntémoselo a Sócrates, que es el ejemplo de valentía entre los filósofos. Sócrates, lo vamos a ver también más adelante, dio su vida por la verdad. La verdad que es como la estrella que guía a la filosofía, la estrella que guía a todo filósofo, fue para Sócrates el amor de su vida. Sócrates tuvo la posibilidad de que se le condenaran todos los delitos de los cuales se los acusaba injustamente con solo decir una mentira. Y sin embargo perseveró en ese amor a la verdad hasta dar su vida incluso por defender lo que él sabía que era verdadero. En tercer lugar, y es un tema que si bien ya hablamos, quiero hacer hincapié en el mismo, la filosofía nos lleva a no aceptar lo obvio, lo que parece que es así
y no puede ser de otra manera, la filosofía nos lleva a cuestionarnos y a preguntarnos, ¿por qué esto tiene que ser así? ¿Por qué realmente las cosas son como me las presentan? La filosofía tiene una actitud cuestionadora que nos lleva a preguntarnos si la realidad es tal cual como se nos aparece frente a la vista. Y no hablo solo de la realidad material, sino de todas las realidades de nuestra vida, ¿sí? El ejemplo paradigmático de esto es Platón. Platón, y en su cuestionamiento sobre la realidad, llegó con acierto o no, eso lo vamos a ver más adelante, a ver cómo funcionaba el mundo. Él quería ver cómo era la realidad, cómo era el mundo. Y en su cuestionamiento llegó a plantear que el mundo había dos realidades y que lo visible, lo que cotidianamente veíamos, tocábamos, lo que normalmente llamábamos la realidad, en realidad, valga la redundancia, no era lo real. Que la realidad verdadera, lo que realmente valía, no estaba frente a nuestros ojos. No lo podíamos ver y tocar, ¿sí? A ese extremo lleva la pregunta de la filosofía, la pregunta que se hace el filósofo por el porqué de las cosas, y a no aceptar nada como obvio. Esto que acabamos de decir intenta resumir un poco algunos de los temas que hemos estado hablando en las últimas clases. Espero que les haya servido y nos encontraremos en la próxima aula.